Cuando pensamos en la historia de los Estados Unidos, solemos recordar la independencia, la conquista del oeste, los pioneros, los grandes presidentes y la construcción de una nación poderosa. Es una historia que a menudo se presenta como un relato de progreso, de esfuerzo y de superación. Pero hay otro capítulo, mucho menos cómodo, que rara vez se cuenta con la misma claridad. Un capítulo marcado por la violencia, el despojo y la destrucción sistemática de pueblos enteros. Hoy vamos a hablar de ese capítulo. Hoy vamos a hablar del genocidio de los pueblos indígenas en los Estados Unidos. Antes de la llegada masiva de colonos europeos y más tarde de la expansión del nuevo Estado estadounidense, el territorio norteamericano estaba habitado por cientos de naciones indígenas diferentes. No se trataba de grupos aislados ni de sociedades primitivas, como muchas veces se las ha caricaturizado. Eran civilizaciones con sus propias lenguas, culturas, religiones, sistemas políticos y económicos, con redes de comercio, con alianzas, con conflictos y con una profunda relación con la tierra que habitaban. No eran tierras vacías, eran tierras vivas, organizadas y defendidas por pueblos que llevaban siglos allí. Con la independencia de 1776 nació una nueva nación, y con ella nació también un proyecto político y territorial extremadamente ambicioso: expandirse hacia el oeste y controlar todo el continente. Ese proceso no fue, como a veces se presenta, una marcha pacífica de pioneros hacia espacios deshabitados. Fue en realidad un proceso largo y sangriento, marcado por guerras continuas contra las poblaciones indígenas que ya vivían en esos territorios. Para justificar esta expansión surgió una idea que marcaría profundamente la mentalidad del siglo XIX, el llamado destino manifiesto. Según esta doctrina, los estadounidenses estaban destinados, casi por voluntad divina, a expandirse de océano a océano, a ocupar el continente y a llevar su modelo de civilización allí donde hiciera falta. Esta creencia no solo legitimó la conquista de tierras ajenas, sino que también deshumanizó a quienes las habitaban. Los pueblos indígenas dejaron de ser vistos como naciones con derechos y pasaron a ser considerados un problema, un estorbo, un obstáculo para el progreso. Y cuando una sociedad empieza a ver a otros seres humanos como un obstáculo, el resultado casi siempre es la violencia. A lo largo del siglo XIX, las guerras contra las tribus indígenas se multiplicaron. Hubo campañas militares organizadas por el propio ejército estadounidense, pero también ataques de milicias de colonos, expediciones punitivas y represalias indiscriminadas. En muchos casos, estas operaciones no distinguían entre combatientes y civiles. Aldeas enteras fueron arrasadas. Murieron hombres, murieron mujeres, murieron niños. No se trató de enfrentamientos aislados o de excesos puntuales. Fue un patrón repetido una y otra vez en distintos territorios. Primero llegaban los colonos, luego venían los conflictos, después la intervención militar y finalmente la expulsión o el exterminio de la población indígena. Pero el genocidio no se llevó a cabo únicamente con armas, también se hizo con leyes, con decretos y con decisiones administrativas. Uno de los episodios más conocidos y más simbólicos de este proceso es el llamado Trail of Tears, el Sendero de las Lágrimas. A partir de la década de 1830, varias naciones indígenas como los Cherokee, los Choctaw, los Creek, los Chickasaw y los Seminola fueron obligadas por el gobierno de los Estados Unidos a abandonar sus tierras ancestrales en el sureste del país y a marchar hacia territorios designados al oeste del río Mississippi. Estas marchas forzadas se realizaron en condiciones extremas. Las familias fueron expulsadas de sus hogares, obligadas a recorrer cientos y cientos de kilómetros, muchas veces en pleno invierno, con escasos alimentos, sin atención médica y bajo vigilancia militar. Miles de personas murieron durante el camino. Murieron de hambre, murieron de enfermedades, murieron de agotamiento, murieron ancianos que no pudieron resistir el viaje, murieron niños que no soportaron las condiciones. Y los que sobrevivieron lo hicieron después de haberlo perdido todo: sus tierras, sus casas, sus medios de vida y en muchos casos a sus propios familiares. Esto no fue una tragedia accidental, no fue un error de cálculo, fue una política deliberada de expulsión, diseñada para liberar tierras y entregarlas a los colonos,
Y junto al exterminio físico y al desplazamiento forzoso hubo otra forma de destrucción, quizá menos visible pero igual de profunda, la destrucción cultural. Durante décadas, miles de niños indígenas fueron separados por la fuerza de sus familias y enviados a internados gestionados por el Estado o por instituciones religiosas. En estos centros se les prohibía hablar su lengua materna, practicar sus tradiciones o mantener cualquier vínculo con su cultura de origen. Se les cambiaba el nombre, se les cortaba el pelo, se les imponía una nueva identidad. La idea que había detrás de estas políticas era brutal en su sencillez: eliminar al indígena como tal, borrar su cultura, romper la transmisión entre generaciones. Eso también es genocidio, no solo cuando se destruyen cuerpos, sino también cuando se destruyen identidades, memorias colectivas y formas de vida enteras. El impacto de todo este proceso fue devastador. En muchas regiones de lo que hoy son los Estados Unidos, la población indígena se redujo de manera dramática en apenas unas décadas. Las guerras, las expulsiones, las enfermedades y las políticas de asimilación forzada provocaron la desaparición de pueblos enteros o los dejaron reducidos a una mínima parte de lo que habían sido. Sin embargo, durante mucho tiempo esta historia fue contada de otra manera. Se habló de conquista del oeste, se habló de frontera, se habló de civilización y de progreso, pero rara vez se habló de las víctimas, de los expulsados, de los exterminados. Hoy cada vez más historiadores sostienen que lo ocurrido cumple claramente con los criterios de lo que podemos llamar genocidio: la destrucción sistemática, total o parcial, de grupos humanos definidos por su origen étnico y cultural. Otros prefieren utilizar términos como limpieza étnica o colonización violenta. Pero, más allá del nombre exacto, el fondo del asunto es el mismo. La construcción de los Estados Unidos como potencia continental se hizo en gran medida sobre las ruinas de las naciones indígenas. Y, aún así, esos pueblos no desaparecieron. Sobrevivieron, resistieron, mantuvieron vivas sus lenguas, sus tradiciones y su memoria, a pesar de siglos de violencia, de marginación y de olvido. Hoy siguen ahí, recordándonos que la historia no es solo el relato de los vencedores, sino también el de quienes pagaron el precio del progreso ajeno. Recordar esta historia no es un ataque contra una nación actual ni contra las personas que viven hoy en ese país. Es un acto de honestidad histórica. Porque ninguna sociedad puede entenderse de verdad si solo mira sus momentos de gloria y decide apartar la vista de sus crímenes. El genocidio indígena en los Estados Unidos es una de las grandes tragedias de la historia moderna. Una tragedia que durante demasiado tiempo fue silenciada, minimizada o justificada. Hablar de ella hoy no cambia el pasado, pero sí cambia la forma en que lo comprendemos. Y comprenderlo es el primer paso para que la memoria, al menos, haga justicia a quienes lo perdieron todo. Si nomás vas a los estados de nombre español: Montana, Colorado, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California, Texas, Florida. En esos estados están las reservaciones de los indios hoy. Pero no hay reservación en Iowa, Ohio, Alabama, Mississippi, North Carolina, Virginia. Nada. Y les digo, ¿sabes por qué? No. Pues nomás tienes que ir a mi lugar favorito. Se llama Plymouth Rock. ¿Sí sabes lo que es eso? En Massachusetts, donde llegaron los ingleses. 22 años después de que Oñate llegó a San Elizario. Allí en Massachusetts, cuando llegaron los ingleses, se toparon con el tribu que se llama Wampanoag, que nosotros es el primer día de gracias, que se celebra en noviembre. Muy bonito, gracias ingleses. Y el presidente Lincoln lo usó como ejemplo para el Día de Gracias de la Nación. Muy bonito. Pero les digo, ¿pero dónde están los Wampanoags? ¿Dónde están? No hay ni uno. No hay. Le dije, ¿sabes por qué no hay? Porque la diferencia de un inglés y un español es que los ingleses mataron a todos los indios de Plymouth Rock hasta los estados de nombre español.
Esa es la diferencia, que nomás es en Estados Unidos. Vamos a naciones de nombre español. México, ahí están los indios. Nicaragua, Belice, ahí están los indios. Te puedes ir a Perú, ahí están los indios. Estaban los ingleses, no hay ni un indio. Esa es la diferencia. Y eso es lo que queremos decir al mundo. Nosotros de allí, abran los ojos. ¿Quién mató a los indios? ¿Quién? Los ingleses. No los españoles. Espero que te haya gustado este vídeo. Puedes dejar tu comentario más abajo, suscribirte y pulsar la campanita para no perderte más contenido como este.